Hola, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Triángulo Rojo. El día de hoy estoy muy emocionado. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que mi mejor amigo, mi mejor compañero, un queridísimo vaso de tequila a mi lado y también me acompaña Eder. Eder, ¿cómo estás el día de hoy? Chale, ya me había emocionado, no manches, quedé, pero muchas gracias. También emocionadísimo por este capítulo, se ve que esto va a estar muy, muy bueno, muy rico. Y pues bueno, vamos a darle, ¿no? ¿Qué tal? Claro que sí. Eder, me han contado que has estado pues muy de malas esta semana. Dile a tus fans a qué se debe. Es que, miren, así poniendo la situación en claro, y le dije a este idiota que no iba a poder grabar el viernes porque iba a salir, ¿no? Pero pues a partir del domingo pues me enfermé, valí madres y el muy cabrón hizo dos sesiones en donde en la segunda no me invitó. Pero aquí andamos, de metiches, Sí te porque me invité, gusta. sí te invité, sí te invité, pinche chillón. Pero bueno, Eder, déjame presentarte a esta nueva adquisición que tenemos en la crew, por decirlo así de esa manera. Déjame presentar a este compañero, a este tipo, a este gran personaje que no solo tiene flow, lo derrama. O sea, el flow lo necesita él no necesita del flow. Déjame presentar a Cristian, precisamente del flow. ¿Cómo estás, Cristian? Cristian, el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. No me merezco esas palabras, aquí los cracks son ustedes. Aquí van a salir en tu Oh, presentación acá fuego y explosiones, ¡pua! Así. pero qué flow, qué voz con más flow. Uf, Sí, qué demasiado flow. riquísimo. Pero déjame comentarte, compañeros, comentarles que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, no la conocemos, es realmente la acabamos de conocer hace como 10 minutos, pero nos va a iluminar acerca de este tema que nosotros no conocemos tan a fondo. Majo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que practicas, de lo que haces, porque aquí estoy un poco confundido. Realmente no sé si llamarle brujería, ocultismo, santerismo, no sé cuál es el término adecuado, así que por favor nos podrías explicar un poco. Bueno, en realidad comencé en la Wicca, que es retomando eh, las ideas celtas. Fue una religión fundada no me acuerdo qué década, sé que en los 50 por ahí, y empezó en Inglaterra, pero es retomando las ideologías celtas. Luego decidí volverme una bruja ecléctica. Ecléctico es que tú tomas los conocimientos de donde a ti te conviene, de donde tú los requieres, y decidí ya no pertenecer a ningún dogma o religión. Entonces yo estudio básicamente de todo en todas las culturas del mundo. Ok, entonces ¿cómo decirlo? Vas adquiriendo conocimientos en base a lo que, ¿cómo decirlo? Tus intereses o con lo que sea necesario aprender. ¿Estoy en lo correcto? Y es, ¿Y cómo fue este acercamiento? Cuéntanos un poco más a fondo cómo fue, cómo iniciaste, qué te llamó la atención o cómo fue este proceso de cambiar de uno a otro. bueno, en realidad desde muy pequeña estuve en coma y me resucitaron. Entonces, a partir de una experiencia que viví en mi coma, primero me acerqué al catolicismo, no me sirvió de mucho realmente, luego intenté entrar al budismo, luego me di cuenta de que era tal vez demasiado para mí, además de que no es como tal una religión, sino un pensamiento filosófico. Y más adelante, ya en mi adolescencia, di con la Wicca y fue donde más me acomodé hasta lo que soy ahora, que prefiero ser independiente y ecléctica. Ok, perfecto. Eder, ¿algo que agregar por el momento? ¿O tú, Cristian, algo que decir por el momento? Abrumado. Está interesante porque, o sea, no Sí, solamente te dedicas a una sola, o no, nada más te dedicaste una sola vez a una sola cultura, por así decirlo, ¿no? Un pensamiento, sino que buscaste ese trasfondo en donde te sentiste más cómoda, ¿no?
Entonces está padre porque experimentaste. Antes de decidir algo, experimentaste. Y dijiste, ¿sabes qué? Aquí no me gusta, o va a cambiar. Pero muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es acerca de entrar en este mundillo, cómo decirlo? Pues sí, en estas religiones, en estas formas de pensamiento, eh, tengo entendido que harían algún tipo de rituales o brujería, pero corrígeme si estoy mal. Hay rituales, básicamente yo tengo una obsesión por entender a todas las culturas, a todas las religiones, a todos los pensamientos sobre esto, en el hecho de que convergen en un solo significado, que es la profesión de la fe, la manifestación de tu ser. Y bueno, básicamente la regla primordial en donde más me acomodé es que los rituales funcionan solo si tú tienes el nivel de concentración y la disposición a realizar un ritual determinado. Depende más de tu poder interno que de alguien externo. Los externos son como nosotros, pero puedes pedir su asistencia. Ok, ok. Entonces esto depende más en cuestión de tu creencia y en la fe en la que le tengas esto. Esto me recuerda que en algún momento, bueno, yo no digo que practiques el satanismo o algo así, pero viene a mi memoria que en alguno de los mandamientos del satanismo, este dice que al practicar la brujería, en el momento en el que tú dejes de creer o de aprender ciertas cosas, vas a perder todo el progreso que tú tengas. Esto yo lo expreso, imagino que bueno, el satanismo lo tomaría más o menos como base lo que tú estás diciendo, el hecho de que bueno, estos rituales se basarían un poco más en la fe de cada persona, en la creencia que tienen acerca de ello y a su vez de cómo van a funcionar después, ¿no? Ahí solo quiero dar un pequeño punto. El satanismo en realidad no tiene mucho que ver con Satán. Es más bien un pensamiento filosófico que se basa en el ateísmo. De hecho, fue fundado por ateos. Yo creo que más bien te referirías al ocultismo, porque bueno, creo que hay cierta diferencia, la verdad estoy un poco perdida, pero el punto que tocas al respecto de que si tú dejas de hacer rituales o todo esto, sí pierdes un progreso. ¿Y por qué lo digo? Porque lo estoy viviendo. Desde que entré a la carrera y empecé otros proyectos personales, yo he sentido que he decaído mucho a un nivel espiritual y que incluso mi propio poder de manifestación se ha reducido porque he hinchado con el mundo terrenal sin querer. Ok, ok. Entonces, em, yo sé que a una mujer pues no se le pregunta su edad, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos años tendrías dedicándote a esto y cuánto tiempo tienes tú pensando eso de que estás como decayendo, entre comillas? Porque pues claro, tienes que practicarlo, entre comillas, por decirlo de algún modo, para poder seguir avanzando, ¿no? Empecé desde los 16 años, ahorita tengo 23 y básicamente desde que entré a la carrera, que fue hace como unos 4 meses, básicamente ya no he seguido porque antes yo daba pequeños cursos de las culturas del mundo, la espiritualidad desde ciertas perspectivas. También tengo un altar, sí lo tengo, pero a lo mucho solo lo limpio, barro donde está él, también limpio mis cuarzos o mis elementos de magia, pero ya hace mucho que no hago rituales, que no sigo la rueda celta del año, que también el mundo actual tiene esas fechas bien marcadas todavía. Entonces, sí, he perdido como, no interés, pero pues ya no he tenido el tiempo para realmente seguir con eso. Claro, porque pues de tener tiempo, pues claro que te interesaría. Y entonces aquí surge la pregunta que me surgió ahora que lo dices. ¿Realmente la astrología sí tiene algo que ver con respecto a lo que tú practicarías? Sí, justamente, solo que la astrología también es un mundo, hay que estudiar demasiado el tema, porque luego convergen muchos charlatanes. Por ejemplo, no me gusta que me mencionen a Walter Mercado, por ejemplo, o a los que te dan tu horóscopo desde tu Evidente. SMS. Ajá, porque pues hay muchos charlatanes, entonces también hay que entender que
puede haber gente que tenga conocimientos para ofrecer al mundo, pero pues también hay gente que solo quiere aprovecharse de lo que crees o lo que tú conoces o entiendes como astrología, porque no es solo los horóscopos, también se supone o tengo entendido que tienes que hacerle la carta astral a una persona donde ves toda su trayectoria espiritual desde más atrás. Entonces, no sé, eso de, ay, te odio porque eres Géminis, o ay, es que me das asco porque eres Escorpio, pues no lo veo tan bien porque se supone que también tienes que ver una carta astral y eso pues también lleva cierto tiempo, lleva cierto estudio y honestamente yo en la astrología no estoy tan informada como hubiese querido. Pues sí, claro, porque como decíamos, el satanismo pues realmente no es cuestión de adorar a un demonio o hacer sacrificios, no, todo lo contrario, realmente el satanismo tengo entendido que ellos creen que son sus propios dioses, entre comillas, no sé cómo explicarlo, pero pues básicamente no alaban al diablo o hacen rituales como tal, simplemente se basan en otro tipo de creencias. De igual manera, la astrología, realmente la astrología, pues como tú lo dices, si hay muchos charlatanes de que dicen, bueno, es que algo que yo he visto es que, por ejemplo, dicen Escorpio, y yo soy Escorpio, Escorpio, pues yo qué sé, te va a ir, vas a sufrir problemas familiares, y pues realmente, ¿quién no sufre problemas familiares? Entonces, pues te dan como que una descripción un poco vaga, y cuando realmente es algo que puede encajar perfectamente con tu situación, entonces dices, oh, bueno, es que tienes razón, entonces tú das un buen punto, tú dices que realmente no es como lo plantean muchas personas, sino que hay que hacer ciertos cambios, ciertos, ¿cómo decirlo? Cierta analogía con respecto a una persona en específico. Es correcto. Es porque, por ejemplo, tú como Escorpio igual y tienes un ascendente o signo lunar, signo solar, no recuerdo cuál es la diferencia, pero pueden ser diferentes. Puede que tu sol esté en Leo o esté en Piscis. Y, es una revoltura que yo pues, no tengo tiempo de estudiar bien, pero te tienen que hacer un estudio y normalmente yo estoy más de acuerdo con que veas a una persona en físico porque, o sea, hay libros, yo tengo un libro de horóscopos, pero son aspectos muy generales para el signo en concreto, pero pues hay muchas vertientes, hay muchas variantes. Entonces, tienen que hacerte un estudio específico, no sé, también hay lecturas del tarot que se pueden especializar en tu signo. Igual salen aspectos generales, pero lo que tengo entendido de ciertos tarotistas, no sé si así se dice, es que las cosas te pueden acomodar a tu situación personal como algunos aspectos no pueden. Entonces, a los que les tienes que hacer caso son a los que te están hablando directamente a ti. Claro, claro. Comprendo. Uf, qué rico está este tequila que me estoy tomando. Eder, ¿alguna pregunta por el momento? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Ok, hasta el momento no, me estoy quedando muy sorprendido porque, pues quieras o no, estos temas yo la verdad desconocía obviamente, no conozco nada de esto. Y vaya, o sea, sí se ve que tienes como que esa profundidad de ese estudio, de que sabes del mundo astral. Yo no sabía que el mundo astral, la astrología, sí tenía mucho que ver, o sea, yo no sabía. Así que mi pregunta es, o sea, bueno, no sé si sepas, ¿qué tanto tienen que ver, por ejemplo, los planetas en una persona? ¿O cómo se lee eso? Eh, bueno, justamente la astrología no es mi fuerte, más que nada yo me baso en mi propio empirismo, en lo que yo he experimentado y lo que he vivido, pero tengo entendido que hay planetas que rigen a ciertos signos. También tengo entendido que el Sol y la Luna se posicionan en ciertos signos. Por ejemplo, la Luna hoy está en Piscis, la Luna hoy está en Géminis. El Sol entra a periodo de Géminis. Por ejemplo, entre mayo y junio, me parece, la verdad no estoy segura, creo que el Sol estaba en Géminis y luego avanza al siguiente signo y así sucesivamente. La Luna es más cambiante y creo que se hacen estudios astrológicos para entender cómo es el calendario lunar dependiendo del signo. Sí influye, pero yo creo que más que influir, creo que es como una pauta o una guía de lo que puede que te llegue a ocurrir y cómo podrías solucionarlo. Lo más importante de entender ante el tarot, las lecturas de la mano, las lecturas de las runas, de las hojas de té,
no está escrito tu destino. Yo creo que más bien es una guía a una pauta de cómo va tu panorama, cómo podría ir si sigues determinados caminos y cómo podría cambiar si tomas otras decisiones, porque a final de cuentas tú eres quien marca su propio destino. Ok, o sea, muy interesante el punto porque, o sea, hablas así como que de, ok, si estás siguiendo este camino, de lo que tú dices, va a seguir pasando esto o esto puede pasar. Hablas de probabilidad, más no de un hecho, ¿no? Tengo entendido entonces. Lo poco que entendí cuando me compré mi tarot, que no uso ni aprendí a usar, es que Ok, Ok, es una guía. Por ejemplo, ajá, el tarot te dice, si sigues valiendo madres en la escuela, si sigues no poniendo atención, si sigues haciendo tu gana, pues obviamente te va a ir mal, no vas a tener un buen campo laboral, pero si tú decides determinarte, si tú decides no procrastinar, si tú decides hacer bien las cosas, te va a ir excelente. O sea, es incluso hasta intuitivo. Más que nada te lo dice haciendo un análisis, porque se supone que en todas las lecturas, no importa cuál sea, el que te hace la lectura y sus instrumentos de lectura se conectan con tu personalidad, con tu energía, con quién eres tú. Entonces todo esto, haciendo una conexión contigo, te dice, ah, bueno, pues lo que yo entendí de tu energía o de lo que tú representas es que así está tu panorama y yo te puedo dar ciertas sugerencias de lo que puedes o no hacer y de lo que puede o no pasar dependiendo de lo que tú hagas. También te da como recomendaciones de qué podrías hacer para no caer en ciertos caminos o pues si tú decides ese camino, pues lo haces y ya. muy interesante, muy interesante. Muchas ok. gracias por responder la pregunta. Así que antes de que continúe Uriel, porque ya se robó mucho acá la audiencia, compañero Cristian del Flow, ¿tienes algo que decir, algo que opinar? ¿Qué piensas sobre lo que está diciendo Sí, nuestra querida compañera? puedo agregar dos cosas. Una, que los rayos que escuchan no son efectos de sonido, esto va para la audiencia, que curiosamente cuando habla Majo, por donde yo vivo caen rayos. Interesante. La verga. Bueno, eso es más un chiste. Sí, sí, Y la, el problema es que como yo voy a editarlo, tengo que quitar eso de fondo, entonces vale madres. bueno, no sé qué tanto, hasta qué tanto punto interfirió con su voz, igual podría sonar bien, ya que estamos hablando de estos temas. Y la segunda Todo, cosa que claro. puedo agregar, igual va referente a tanto la mayoría de los charlatanes que de parte de la astrología, que solamente estafan a la gente, con lo que juegan es con un efecto que se llama efecto Pygmalion, que esto es un término acuñado en la psicología y la pedagogía. Funciona en que cuando tú sugestionas a una persona o esta persona misma se sugestiona con algo que vio, leyó, etcétera, puede crear a la larga, a través de esa misma creencia, que su conducta cambie y haga ese hecho del que él creyó. Por ejemplo, si tú a lo mejor crees que vas a fracasar en algo y este pensamiento abunda tu mente por ti mismo, a la larga vas a terminar fracasando ya que este pensamiento invade tu mente. Esto en la parte de la astrología o de la parte de los charlatanes que juegan con la gente, no tanto igual los astrólogos en sí, porque igual ahí yo no sé tanto sobre el tema, pero sí puedo hablar sobre esto. Y es que juegan con las generalidades. Las personas, al ver tantas generalidades que en un principio no las captan, en su mente, si por ejemplo en el horóscopo ve hoy igual hoy te va a ir mal, por ejemplo, hoy vas a, no sé, te va a pasar algo que te va a hacer sentir incómodo. Esto por probabilidad a las personas en un día nos puede pasar un suceso incómodo. Eso es prácticamente todos los días nos pasa algo que es incómodo. Entonces la persona que pasa este suceso incómodo, entonces dice, oh, pues sí, acertó conmigo, ¿no? Entonces este efecto es muy usado en la parte de los astrólogos charlatanes, como en el caso de Monividente y de otros del estilo. Y bueno, es lo que yo puedo agregar. O vaya, porque como dijo la tortuga que sale en Kung Fu Panda, el camino que sigues para evitar tu destino es el que al final te lleva a él. Uf, muy buena frase. Así es.
Así es. Pero bueno, continuamos con nuestra invitada. Mi pregunta ahora es, tú en base a tu propio empirismo, ¿qué has aprendido? Porque habías dicho que primero intentaste la religión católica, luego pues, budista, luego la Wicca, entre otras, pero quiero que nos comentes qué has aprendido, qué has agregado tú a tu conocimiento actual en base a esas religiones que tú practicaste en algún principio. Lo único que tengo entendido es que todas las religiones o todas las profesiones de fe llegan a un mismo camino. Yo tengo la obsesión de unificar todos los significados en todas las culturas, porque a final de cuentas todos significan lo mismo, que es la profesión de tu fe, la manifestación de tu ser. Y hay incluso conocimientos desde la antigua Grecia o Egipto, Mesopotamia, China, o sea, desde tiempos inmemoriales, lo que me di cuenta es que todo converge en un mismo significado. ¿A dónde vamos a llegar después de la muerte, no? Entonces, creo que más que nada lo que he aprendido por mi propio empirismo es que, al menos tal vez desde mi experiencia, yo creo que sí hay algo más, porque cuando me tuvieron que resucitar, pues vi cosas que me sacaron de onda y hasta la fecha intento comprender desde un punto de vista científico, pero no sé, o sea, hay cosas que realmente todavía no puedo comprender o explicar, pero siempre intento llegar a esa parte de entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Como nota, aprendí de las sectas satánicas, que también son charlatanes. Lo poco que leí de demonología, a ningún demonio o ningún ente le gusta ser invocado realmente. Los perturbas, los molestas. Entonces, normalmente cuando hay situaciones de posesiones y todo eso es porque tal vez hubo un antecedente de alguna perturbación. Y lo que tengo entendido es que mm, si bien hay otro plano, tienes que entender la manera en la que interactúas con él, porque incluso puedes perjudicarte a ti o a seres cercanos, seres queridos. No sé, pues mi mamá jugó a la Ouija en tiempos mozos, hace muchísimos años, y no sé, la Ouija predijo que uno de mis tíos iba a morir. También predijo mi nacimiento y el de mi hermana. Predijo el casamiento de mi mamá con mi papá específicamente. Entonces, hay ciertas cosas que ocurrieron en mi coma tal vez que dan un poco de miedo porque yo pude ver al tío que falleció cuando la Ouija lo predijo. Lo más curioso es que yo no lo conocí. Tiene años muertos. Ahorita él tendría 60 y 70 y tantos años. Y en mi coma yo lo vi. am, y no sabía, no tenía idea de quién era él realmente. No sé, entonces desde ahí he aprendido o entendido que pues hay algo que no puedo explicar y no puedo entender realmente. Y es lo que, o sea, por eso estoy en la Wicca o más allá de la Wicca, intentando entender los antecedentes desde principios de las civilizaciones. Sí, claro, porque tenemos entendido aquí, de hecho lo hemos platicado, lo hemos dicho que realmente puede, por mucha explicación científica que le des algo, siempre va a haber algo que queda sin explicarse, siempre va a haber como un cabo suelto que no se va a explicar del todo científicamente y va a haber como que hay algo raro, vaya, que solo hay manera de explicárselo de manera como sobrenatural. Entonces, pues lo que haces, pues déjame decirte, pues está muy bien, pero realmente pues yo considero que habría religiones que sí toman bases otras, pero el cambio que hay, pues sí, realmente es muy grande. Entonces, pues no sé, hasta ahora Eder, no sé qué tengas que decir. Pues, por ejemplo, sí me aventuré tristemente a estudiar el catolicismo y el cristianismo. Y pues es como un Fruit Loop, ¿no? Es como un fusilado de otras culturas realmente, porque también me obsesioné bastante con Jesucristo, el personaje del mundo, y descubrí que casi no se mencionan sus años de oscurantismo, que pues no tiene nada que ver con algo oscuro,
pero son los años en los que no hay registros realmente de qué estaba haciendo. Normalmente los cristianos o católicos responden como, ah, bueno, pues él estaba viviendo en Jerusalén, pero por ahí empecé a leer sobre los grandes iniciados y que Jesucristo justamente era uno de ellos. Lo que tengo entendido hasta el momento es que él profesaba la palabra de Zaratustra. Hay un libro muy conocido de Friedrich Nietzsche que habla, se llama Así habló Zaratustra, y también es como una forma de deshacer el concepto de ese Dios barbado que es celoso y que te juzgará al final cuando te mueras y decidirás si vas al cielo o a la tierra. Eh, y por ahí había también investigado un poquito sobre el zoroastrismo. Y también llegué a leer que si algunos de ellos tenían, no sé, condiciones físicas que en ese momento no se entendían como enfermedades, se les creía como dioses cercanos a la divinidad. Entonces, lo que mejor entendí es que hay culturas o religiones que llegaron para mantener un control de la población. Por ejemplo, no sé, en el Imperio Romano, yo considero que las religiones fueron más que nada para establecer un control, porque además el Imperio Romano era un pueblo guerrero y tenía alto interés en la política y en el control. Entonces, sí hay religiones que fueron más impuestas por este motivo y hay otras culturas más antiguas que tal vez tienen significados similares y tal vez esto es porque muchas personas tomaban ciertos aspectos de estas culturas y las acuñaban a los nuevos dogmas que hoy en día siguen vigentes. Pues sí, claro, porque lo que dices perfectamente de que hay ciertas religiones que llegaron para poner cierto orden, podemos tomar, por ejemplo, la religión católica y el gran ejemplo de la Inquisición española, que pues, claro, fue donde técnicamente te obligaban a creer en Dios y también pues se vio cuando la conquista americana, cuando Cristóbal Colón llegó y evangelizaron a todos y entonces pues sí hubo un gran cambio. Entonces, pues pero también hay religiones, por ejemplo, igual la católica, que tienen cosas igual medio turbias. Precisamente la Inquisición española, pues sí fue un proceso en el que se tomaba en cuenta un libro llamado el Malleus Maleficarum, que fue igual tomado en consideración para la casa de brujas en Salem. Entonces, pues esta casa de brujas realmente no se decía, no daba bases explícitas para decir que alguien estaba asociada con el diablo o una cosa similar. Entonces, pues sí hay religiones que de cierto modo abusan, entre comillas, de su poder o que son malinterpretadas. Como lo fue, pues sí, como lo dices, realmente hay religiones que lo único que se basan es en el decir que hay después de la muerte. Por ejemplo, alguna vez Albert Einstein dijo que él creía en esta teoría, que era el dios de Spinoza, que era básicamente un dios, una teoría, una forma filosófica de pensar de que si Dios existe, ¿por qué te hace ocultarse en los templos o en las iglesias oscuras cuando te ha brindado técnicamente un mundo o lleno de bosques, lleno de naturaleza para que tú puedas convivir? ¿Y por qué te castigaría técnicamente por ser tú? Y también por qué el hecho de crear a su contraparte, que es el diablo, porque eso explica, porque si está peleando contra él, entonces explicaría que no es todopoderoso y que no podría contra él. Entonces, pues realmente, es muy complicado de pensar realmente cómo tomar en consideración todas las religiones. ¿Tú qué opinas, Eder? ¿Tú qué opinas, Cristian? Díganos, por favor, qué opinan con respecto a esto. La palabra a Cristian primero. Yo le iba a ceder la palabra, pero A mí más con flow. Adelante, Cristian, adelante. pues la verdad no tengo mucho que agregar sobre este tema, ya que me es un poco ajeno. Así que eso por ahora. Ok, ok. Este, bueno, pues yo la verdad, no sabía como que esa historia que tú contaste bien sobre que, pues sí es cierto, si Dios creó al diablo y no fue contra él, pues, no es todopoderoso. No lo sabía, jamás lo había escuchado. Yo solamente sabía pues, la típica que te cuentan, no sé de qué religión es, que pues es que el diablo fue antes un ángel, ¿no? Que pues como que no obedeció a Dios y lo desterró de, de arriba y le dijo, ahora vas para abajo, mijo.
Entonces, me quedo igual sin palabras porque si son temas más amplios, más profundos, donde la verdad desconozco absolutamente. Pero, wow, me han surgido unas cuantas preguntas y pues espero que me las puedas responder, obviamente en dado caso de que si tú quieras. Y es la siguiente que en, bueno, primero que nada, ¿qué edad tenías cuando entraste en coma? Ah, tenía 4 años. 4 años. ¿Y recuerdas perfectamente el Sí. coma? Ok. ¿Qué en tu coma, qué fue lo que como que soñaste o qué fue lo que pasó dentro de en ese tiempo? Bueno, primero sentí que me estaba elevando, sentí que me salía de mi cuerpo y luego abruptamente volvía a, no sé, como de putazo, hasta el centro de la Tierra, incluso hasta más al fondo de la Tierra. Había leído por ahí la justificación. Muchas drogas. Tenía 4 años, güey. Ya sé, no. Eh, Ok. Había leído por ahí la justificación médica de que son cosas que pasan cuando creo que te estás convulsionando o algo así, porque sí tuve convulsiones, que hay sensación de que te está saliendo de tu cuerpo. Pero lo que vi en el coma fue lo que realmente me ha obsesionado durante toda mi vida, porque después de eso vi un símbolo que tengo tatuado en el hombro, que es como un eclipse, y luego estaba en un cuarto que tenía adornos, cortinas y mantas que tenían eclipses, lunas y estrellas. Fue cuando volví a bajar al centro de la Tierra y estaba en el metro, pero estaba completamente sola y estaba como encadenada a un ente que al principio me sacó un pedo, no, no puedo decir que no, pero me hizo sentir paz, me dijo que estaba ahí siempre conmigo y que siempre me iba a... Eh, estaba viendo una luz, el metro se estaba acercando a una estación, aunque la luz se veía muy lejana todavía. El metro se detuvo y se abrieron dos puertas. Aparecieron dos hombres, a uno el que yo identificaba como el señor de Cuernavaca, porque así le decía un tío, y otro señor que yo no reconocí, uno sumamente alto, con bigote, serio, pero ambos nos dijeron que no podíamos ir a ese lado todavía. Me dijeron que teníamos que transbordar. Entonces nos acompañaron. Recuerdo cómo salí y el metro estaba vacío, estaba oscuro, estaba muy creepy, pero no me sentía asustada. De hecho, me sentía con mucha paz. Después, Que no apagaron la luz. después nos metieron al otro vagón del lado contrario y se estaban despidiendo. Al que yo conocía, pues le dije adiós, que te vaya bien. Y el otro apenas habló y dijo, le dices a tu mamá que viste a Monchis. Y yo así como, ¿quién eres, güey? ¿En qué banda tocas o qué? Entonces el metro empezó a avanzar y empecé a escuchar a mi mamá. O sea, otra vez vi una luz, pero en este caso estaba escuchando cada vez más a mi mamá que me estaba cantando. Y desperté. eh, Me quité la mascarilla como pude porque no quería que se me olvidara el mensaje y le dije a mamá que había monchis. Se me puso pálida y pues la familia de mi mamá sí se quedó impactada porque ese tío murió a los 27 años en Alemania y ya tenía bastante tiempo de muerto. Ok. O sea, que en pocas palabras, en ese coma, tú ya ibas directamente para la luz, o sea, ya para el otro lado, ¿no? O sea, casi casi como lo mencionas, y entonces aparecen estas dos personas, ya fallecidas, me imagino. Ujú. Bueno, tu tío sí estaba fallecido, el otro igual, ¿no? Me Sí, los imagino dos, que también. solo que en ese Ok, entonces no entendía qué era la muerte, a dónde iban, porque ya no los veía. Yo no entendía a esa edad, de hecho, hasta ahora quiero hacer preguntas de, a los 4 años yo sabía quién era Monchis, me enseñaron fotos, me contaron algo de él, o sea, porque estoy obsesionada con entender por qué lo vi si murió cuando mi mamá era una adolescente. y es válido, realmente creo que todos tendrían la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo conozco? ¿Cómo es que lo vi? ¿Cómo es que me reconoció, no? Más que nada eso, ¿no? Entonces, es algo impactante.
Wow, me he quedado perplejo. Uriel, ¿a ti qué te parece esta historia que me parece a mí fascinante? Esto, wow, con el ojo cuadrado, ¿eh? Pues sí, claro que sí, pues como mencionaba hace un momento, nuestra invitada, como decía, que realmente pues lo que se busca es explicar qué hay después pues de la muerte, vaya. Entonces pues es muy complicado explicar, o la ciencia no podría explicar por qué ver estas personas que nunca había visto antes en su vida y por qué darle un mensaje tan específico, ¿sabes? Entonces pues yo creo que sí habría algo, pero yo de cierto modo, bueno, yo soy agnóstico, yo no sé explicar estas cosas, tampoco me interesa mucho realmente porque si no, pues pues yo soy bien valemadrista, la verdad, a mí me vale madres. Entonces, pues, pero ella evidentemente pues sí tiene el objetivo de saber esa respuesta por la experiencia que tuvo. Sí, Cristian, algo que comentar por el momento antes de pasar a lo que sigue. A mí lo que me pareció interesante de tu argumento y creo que nos podemos sentir identificados es que efectivamente cuando se te sale un pedo, inmediatamente te sientes muy aliviado a pesar de eso. Y bueno, mal chiste. Creo que la mayoría de las personas tenemos esa parte de la cuestión de saber qué hay después de la muerte. Y efectivamente estamos en pañales de manera científica, no podemos explicar muchas de estas cosas, ya que incluso, bueno, si hacemos una especie de analogía, si por ejemplo viajas al pasado y les comentas, no sé, a una persona que puedes viajar con varias personas en una cosa llamada avión, se quedarían locos y lo primero que pensarían es, no sé, una bestia espiritual, un dragón. Igual que actualmente no podemos explicar muchas de estas cosas porque estamos cortos de conocimiento y pues es todo lo que puedo agregar. Me parece muy interesante, bueno, esta experiencia que anteriormente ya me había platicado Majo sobre ella y pues el tener 4 años y no saber sobre esta persona es pues muy raro, ¿no? O sea, y muy interesante que sepa sobre esta persona y le haya dado como, ya dijo Uriel, un mensaje específico, o sea, es muy impactante y pues no hay manera de explicarlo, por lo menos de momento. En efecto, Claro, no hay claro. manera. Y pues sí, tienes razón, estamos muy en pañales. Ahora tenemos un chupón, tenemos el dedo pulgar en la boca, porque no sabemos ni madres. Muy bien, Uriel, pues continúa. Sí, Majo, tú mencionabas algo acerca de un altar que no lo habías pues limpiado, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar un poco acerca de ese altar, por favor? Que sí, mi altar originalmente tiene el orden según la Wicca, donde se supone que tienes que poner los elementos que representen al mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral y el mundo espiritual. Para el mundo espiritual, normalmente se utiliza una copa de agua para representar a la luna y un dragón o una espada para representar al sol, ya que la Wicca cree totalmente en las fuerzas de la naturaleza y tiene como dioses eh, centrales al sol y a la luna, que representan al hombre y a la mujer y la dualidad que existe en el ser humano. También el mundo mineral, yo lo represento con cuarzos, con piedritas, a mí me encantan las piedritas, a cual cricoso. Este, el mundo Ok. vegetal se puede utilizar plantas, cactus o incluso hierbas que utilices para remedios naturistas o para hechizos. El mundo animal, pues yo lo represento con figuras de búhos o de el mismo dragón que tengo. Yo incluso hice como una mezcla porque tengo un búho que tiene cuarzos engarzados, entonces podría ser como la representación del mundo mineral y el mundo animal. Igual tengo una figura de un gatito de cuarzo, tengo un cuarzo con delfines engarzados. El punto es que entiendas que todos estamos conectados, tanto animales como los espíritus, como los minerales y nosotros como seres humanos y también primordialmente las plantas, el mundo vegetal. Ok, ok, comprendo. Muy interesante. Mi siguiente pregunta va con respecto a esto.
pues sabemos que pues hay fuerzas, por decirlo de algún modo, buenas y también fuerzas que son un poco más oscuras. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Tú crees que realmente en lo que practicas o en cualquier otro tipo de religión o práctica se realizan estos tipos, ¿cómo decirlo? Magia negra y hay magia blanca. No sé si sea lo mismo en la Wicca, vaya. Bueno, yo no soy ya Wicca porque la Wicca no practica magia negra, solo practica la magia blanca, pero yo soy más fan del yin y el yang, o sea, no hay algo totalmente lleno de luz, totalmente lleno de bondad, algo totalmente oscuro, totalmente lleno de oscuridad. Yo sí he practicado magia oscura, magia negra, pero más que nada para la defensa o para el contraataque en caso de que me quieran dañar a mí. Lo más importante cuando practicas tanto la magia blanca como la magia negra es que no hay extremos si tú no permites el extremo, porque es a lo que voy. Yo prefiero mejor pensar en el yin y el yang y entender que llegar al extremo tanto de luz como de oscuridad no sería lo idóneo para nosotros realmente. Claro, claro, o sea, buscar lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno, por decirlo de algún modo, ¿no? Estar en un equilibrio constante, porque de hecho es la manera mejor vista de llevar las cosas, incluso no a nivel espiritual, en todos los niveles, el laboral, el académico, el personal. Siempre tienes que tratar de mantener un equilibrio y yo creo que es una regla primordial, no solo para pues mi religión o la de cualquier otra persona, sino que tenemos que aprender a equilibrarnos y desafortunadamente yo sí he estudiado dogmas que a fuerzas quieren ser completamente luz, estar completamente libres de pecado, estar completamente purificados para poder ser dignos del cielo. Y la verdad me parece algo incluso siniestro, porque no hay forma en que tú puedas ser completamente bueno o completamente malo. Yo creo que tienes que mantener ese equilibrio, porque en algún punto alguien te va a hacer daño, te va a querer lastimar, y no es como que digas, ah, lo voy a perdonar, ay, le voy a dar amor. Pues no, y obviamente tampoco puede ser completamente malo o un reverendo hijo de puta con las personas. Sí, claro, porque tal vez no es como lo dicen los católicos, de si me da una cachetada, pongo la otra mejilla. No, o sea, realmente en algún momento lo que tú expresas es que no puedes sentir amor enteramente por todo el mundo, ¿no? Pero tampoco odio de cierta manera. Dale, pobre Así Jesucristo, es. porque su fandom es bien tóxico. Es que lo estudié y nadie profesa lo que él realmente profesaba. O sea, la frase más célebre es, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No sé cómo explicarlo, pero siento que su fandom se salió totalmente del eje de lo que realmente profesaba e incluso que era pues el zoroastrismo. Nadie en el cristianismo y en el catolicismo puede mencionar bien el zoroastrismo o a Zaratustra, que es realmente lo que hacía pues Jesucristo, profesar su palabra. Entonces sí, como yo totalmente el mensaje, en eso estoy de acuerdo, porque yo sé que la palabra de Jesús, pero no como la toman los dogmas, porque a final de cuentas empezaron a usar como una mezcolanza de conocimientos y los pusieron en un libro, así como, ah, vamos a agarrar el campechano de esto y vamos a ponerlo en un libro y le vamos a poner Biblia. Aunque me gustaría sugerirles ver una serie que se llama Midnight Gospel, porque justamente trata esos temas y una frase que me gustó mucho que se dijo fue El que creador de Aventura, ¿no? ah, sí, no sabía eso. Y Pero es animada, ¿no? La que dices. sí, 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 justamente, está muy Así buena. es del creador de Aventura, sí. Ah, excelente. Bueno, lo que más me gusta es que la Biblia es el mejor libro de magia si lo sabes interpretar, porque hay muchas cosas que tal vez no sabes interpretar. Incluso aquí, por aquí tengo un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es del hinduismo, me parece, ya no me acuerdo, pero también tienes que tener mucho cuidado en cómo interpretas lo que estás leyendo, porque a veces le puedes dar una mala interpretación a los mensajes y tal vez te lo está diciendo desde otro enfoque y tú no lo entiendes. Ok. Muy interesante, ¿eh? Eso sí me gusta para que veas, ¿eh? Y pues sí, de hecho tiene razón, porque pues
creo que nadie sigue lo que, ¿cómo dice? Predijo, ¿cómo dijiste de Jesús? Se me fue, perdón la palabra. Profesaba la palabra del amor. Y yo no veo Ajá, que hayan dado amor en la Santa Inquisición o cuando mataban brujas. Ahí no veo exacto, el amor de Jesucristo. Amor exacto. apache. Y es que déjate de eso. No nos veamos tan lejos. Velo hoy en día. ¿Cuántas personas son católicas? ¿Y cuánta gente es mierda? Conozco Así es. personas ateas más humildes, más amables, más, por cierto, por así decirlo, cariñosos, ¿no? Con las personas que un religioso, que un testigo de Jehová, que un cristiano, y incluso un católico. Los católicos son como que los más, más valemadristas, ¿no? O sea, como que dicen De hecho, groserías, los chinga tu madre. cristianos dicen que los católicos se van a ir al infierno porque hacen mal el camino del Señor. Eso sí lo vi. Los cristianos sí dicen que los católicos se van a ir al infierno y que el bautismo católico está mal. Para que se me infarten tantito, mi mamá es católica, pero ella respeta completamente que yo sea bruja y de hecho ella me ha regalado cosas para mi altar. Ella incluso habla conmigo de cosas paranormales y yo creo firmemente que no es la religión, es la persona. Ujú. Muy Yo, bien dicho. Ajá, ¿qué ibas a decir? Adelante. bueno, yo en este caso creo que sí tengo dos cosas que agregar. Una es sobre lo de, bueno, lo que hablaban de la magia. Yo pues estos temas pues sé un poco solamente por interés, porque están interesantes, aunque en realidad no crea nada de esto. Pero tengo entendido que en realidad la parte de la magia no es como que haya magia negra y magia blanca, sino magia nada más. Y sea como la uses, que luego se le acuña el término, pero en realidad nada más es magia, o es lo que tengo entendido. En realidad puede que esté muy equivocado, ya que yo no sé de estos temas en realidad. Y la otra parte es sobre lo que comentaba Majo de la aplicación de la religión, ¿no? O sobre cómo predica la gente. Y por lo menos yo una experiencia personal y cómo he visto, porque pues al vivir en una familia o crecer en una familia que es católica y estar rodeado de familia que es católica, veo cómo la predican o cómo la usan, etcétera. Y ejemplos cercanos también, que en resumen, como yo veo que la predican es más como una especie de brújula moral de debo de ser bueno porque si no me voy a ir al infierno, si me porto mal hago esto, o en dado caso lo llegan a usar como excusa, pues yo soy católico, entonces por ser católico soy bueno, y así es la excusa de mucha gente que, por ejemplo, se porta de manera muy patán, que son muy crueles, muy hijos de puta. A veces usan esta especie de excusa, engañándose a sí mismos, pensando que son buenos simplemente por ser religiosos, lo cual obviamente no es lo general, porque también he conocido a muchas personas que obviamente son católicas, etcétera, que son muy buenas personas y lo toman como ejemplo de los valores y no tanto como una brújula de seguir regla de mano. Y pues eso es lo que puedo Muy agregar. bien. Cristian de Flow. Está muy bien lo que dijiste, ¿eh? La verdad. Gracias. Y tengo algo, una pregunta así muy vaga que me llegó a hacer recordando que dijiste sobre los católicos y como que lo reflejaste mucho. Hace poco yo estaba en mi trabajo, ¿no? Y vimos a un policía, ¿no? En su casa. Y me acordé que tenía imágenes de la Santa Muerte, así que esta es mi pregunta. ¿Tú qué opinas sobre la Santa Muerte o a qué se refiere la Santa Muerte en estos términos? ¿Yo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Lo que tengo Es entendido, que es la experta. no soy experta, de hecho estoy muy verde y ahora que estoy hablando necesito repasar muchas cosas, pero Es gracioso porque literalmente estás verde en Discord porque estás hablando. lo El que tengo chiste. entendido de la Santa Muerte es que se adora en las culturas africanas. No estoy muy segura, es lo último que supe, pero incluso la Santa Muerte fue retomada por las santeras en Cuba, me parece. Y la adoración a ella, pues a muchos no les gusta porque es como de, ¿qué chingados te pasa? Perdón. Em, pero
Yo no lo veo mal. De hecho, yo tengo cráneos, obviamente falsos, bueno, de cerámica, Sí, 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 porque qué miedo, ¿no? Ah, caray. Ok, para ajá. veneración a la Santa Muerte, porque ella también es parte del mundo espiritual. Y como estuve muy cercana a ella y no sé si caí en su gracia o le di pena, pero estoy aquí hablando porque no me morí, fui la sobreviviente de 5 niños en terapia intensiva, ¿no? Entonces, a veces me da miedo. Lo que debo admitir es que desde que tuve mi accidente, a veces me dan mis ataques de no, no me quiero morir, tengo crisis existenciales, pero lo poco que puedo decir de ella es que no deberíamos de tenerle miedo, sino tenerle respeto y a todos nos va a llegar y creo que nosotros decidimos en qué forma queremos que llegue, aunque pues yo creo que ella también, ella sí obra de formas misteriosas, ¿no? Porque luego hay personas que tal vez son muy buenas o deberían de llevar más tiempo aquí o animalitos que tal vez no merecían sufrir y se los lleva. Entonces, supongo que hay un tiempo para todos y no deberíamos de acelerarlo. Yo ya pasé por un intento de suicidio, honestamente, y tampoco lo logré. Eh, Casi no sé de ella, no sé cómo es su culto, supongo que, o sea, aquí en México incluso celebramos el Día de Muertos, ¿no? Donde lo vemos con algarabía, con gusto, donde celebramos la muerte de nuestros seres queridos. Y pues no sé, aquí en México como que hasta le hacemos burla, hasta nos reímos de ella, pero en otras culturas se les tiene respeto, se les tiene incluso cariño. Yo estoy en una dualidad de no sé si burlarme de ti, respetarte, quererte, odiarte, tenerte pánico, porque pues es mi mayor obsesión, sinceramente. Y sí, sí he escuchado sobre que a esta deidad se le debe tener mucho respeto. Y pues sí, ¿no? Obviamente, pues, como tú dices, a la huesuda nos va a cargar en cualquier momento. Obviamente, pues tus decisiones, tus acciones, es pues, la forma en que te van a encaminar. No decidimos, así como tú dices, ¿no? Hay que, perdón que te corrija, no decidimos cómo morir, ¿no? Sino pues como que las mismas acciones que tomamos, pues, ahora sí que pues puede algo, pase algo desafortunado o no, ¿verdad? Pero pues sí, tiene razón. Así, desde el momento que nacemos, lo único que seguro tenemos es la muerte. Y pues sí, tiene razón. La festejamos también aquí en México. Perfecto, muchas gracias por responder la pregunta. Uriel, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues obviamente se opinan muchas cosas, ¿no? Pero se nos está acabando un poco el tiempo. Me gustaría hacer un par de preguntas así vagas. Yo creo que se pueden responder rápidamente. Eh, Mi primera pregunta es, bueno, más bien voy a hacer las dos al mismo tiempo. Eh, ¿Tú has aplicado algún tipo de ritual en algún momento, para, dígase, fortuna o algún tipo de cosas? Hacia o lo has hecho hacia otras personas y si realmente este ha funcionado. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, he hecho uno para conseguir trabajo para mí misma. A los 3 días del ritual me contrataron en un empleo, pero también hay gente que me pide hacer rituales de fortuna o abundancia y sí se los realizo. Ahora que lo pienso, tengo que hacer uno a un amigo que no se lo he hecho, pero sí, funciona siempre y cuando tengas la dedicación, la determinación y el tiempo para tú realmente mm, manifestar eso que estás pidiendo. Ok, ok, comprendo. Muchas gracias. Eder, antes de terminar, ¿tienes algo que agregar, algo que preguntar? Creo que ya fueron muchas preguntas, ¿no? No hay que hostigar, ¿no? Y pues muy interesante este tema. Wow, nos guiaste en un tema más a fondo. Estuvo muy padre, la verdad. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Y la neta, no tengo dudas, no tengo más preguntas. Obviamente tengo muchas preguntas, pero pues, como dices, el tiempo se nos agota y pues, ya lo dejaremos para otro episodio. Sí, pues quién sabe, tal vez la podríamos invitar otro episodio, tal vez si ella estaría dispuesta, si acepta la invitación de nuevo. Sí, Una segunda parte. Una segunda parte con más información.
Tú, Cristian, algo que tengas que decir, algo Sí, de continuar. Yo solo quiero dejarles con una reflexión hermosa, y es que la hipotenusa es lo más largo del cateto adyacente, lo cual es igual al pi, pero al cuadrado. Gracias. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Yo les voy a dejar con varias reflexiones. ¿Qué aprendimos el día de hoy? 1, que viva la piedra. 2, hay que ver The Midnight Gospel. Yo lo empecé a ver, pero se me acabó la suscripción de Netflix, entonces nada más vi el primer capítulo. Y pues bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, Majo, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes por invitarme. Solo me gustaría decir que yo tampoco tengo la verdad absoluta. De hecho, la única verdad es que no hay una verdad. Uf, qué frase, qué frase. Efectivamente. Ya, ya. Sí. Muy Hermosísima. hermosa. Pues ya saben, Me encantó, 10 de 10. 10 de 10. sí, esperemos a ver, hay que pedirle 100 de 10. un ritual para que nos tengamos más suscriptores, por favor, por favor. Oh, sí, mal. Déjate de eso, güey. Sí. Yo también quiero más Exacto. suscriptores. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Espectadores, muchas gracias. Bye. Sí. Bye. Goodbye. Bye. Muchas gracias por invitarnos. Hasta la próxima, chicos. Chingas a tu madre, Der.